Prepárate para abrocharte el cinturón porque la Copa Mundial de la FIFA 2026 no fue un simple torneo de fútbol, fue una auténtica maratón deportiva gigantesca a escala continental. Si pensabas que organizar una fiesta de cumpleaños para 20 personas era complicado, imagina coordinar un torneo que unió por primera vez a 3 países en simultáneo: Canadá, Estados Unidos y México. El Mundial 2026 fue un torneo donde los equipos pequeños hicieron historia, leyendas disputaron su último baile, aparecieron héroes inesperados y millones de personas vivieron momentos que quedarán para siempre en la memoria. En este video descubrirás las curiosidades, momentos más sorprendentes y las historias que probablemente no viste durante el Mundial. Así que ponte cómodo porque lo que estás a punto de conocer demuestra que en el fútbol las mejores historias no siempre las escribe quien levanta la copa. El famoso remo vikingo. Todo comenzó con los aficionados de Noruega, que inventaron una celebración tan simple como espectacular. Miles de personas se sientan, mueven los brazos como si estuvieran remando un enorme barco vikingo y gritan al mismo tiempo "ro", que en noruego significa rema. El efecto visual es tan impresionante que parece que un gigantesco dracar vikingo atraviesa el estadio. Pero aquí viene la sorpresa: mucha gente pensó que era una tradición de hace miles de años, y no lo es. En realidad fue creada por un profesor de primaria llamado Ole Frøystad, conocido hoy como Mr. Row Row. La inspiración surgió al escuchar un antiguo cántico del club Rosenborg, donde la primera sílaba de Rosenborg sonaba con una fuerza increíble. Entonces tuvo una idea brillante: convertir ese ro en el movimiento de remar de los antiguos vikingos. Tras 28 años de ausencia mundialista, la última participación de Noruega había sido en Francia en 1998. Frøystad ideó un cántico que uniera a la marea roja y azul de cara al torneo. La inspiración tenía una buena dosis de humor histórico e ironía. Dado que el Mundial 2026 se disputaba en Norteamérica, la afición nórdica regresaba al continente que el explorador vikingo Leif Erikson pisó hacia el año 1021. El ritual se ensayó por primera vez en un amistoso previo contra Suecia en junio de 2026. Con un bombo de segunda mano, el resultado fue tan pegajoso que en cuestión de semanas se extendió como un reguero de pólvora. Lo más increíble es que el remo salió del estadio y conquistó el mundo. Se hizo en estaciones de metro, parques, escuelas, oficinas, playas, el Parlamento de Noruega e incluso en Times Square, en pleno corazón de Nueva York. Millones de personas comenzaron a imitarlo, aunque ni siquiera eran noruegas, y la propia selección terminó uniéndose a la locura. Después de cada victoria, Erling Haaland, Martin Odegaard y el resto del equipo se sentaban frente a sus aficionados para remar todos juntos al ritmo de un enorme tambor. Esa imagen se convirtió en uno de los momentos más icónicos del Mundial: la ilusión óptica del hincha inmóvil. Imagina que estás viendo un partido del Mundial y entre miles de aficionados saltando, gritando y celebrando, notas algo muy extraño: un hombre con un elegante traje completamente inmóvil, con el brazo levantado durante todo el partido. Muchos pensaron que era una estatua de cera, pero en realidad era una persona de verdad. Su nombre es Michael Kuka Emboladinga, aunque todo el mundo lo conoce como Lumumba Bea, y se convirtió en uno de los personajes más virales del Mundial de 2026. Mientras todos cantaban y se emocionaban, él permanecía completamente quieto durante los 90 minutos, sin hablar y casi sin moverse, una disciplina que dejó con la boca abierta a millones de personas. Pero lo más sorprendente es que no lo hacía por llamar la atención. Su postura es un homenaje a Patrice Lumumba, que fue el primer ministro de la República Democrática del Congo y uno de los personajes más importantes de la historia de su país. Michel copia exactamente la posición de una famosa estatua dedicada a él en la ciudad de Kinshasa: brazo derecho levantado, mirada firme y una expresión de fortaleza. Su traje tampoco fue elegido al azar. Los colores rojos, amarillo y azul representan la bandera de la República Democrática del Congo, convirtiéndolo en un símbolo viviente del orgullo nacional. Por eso, para los aficionados congoleños, no es simplemente un fanático más,
además es casi una mascota oficial de la selección. Y aquí viene otro dato increíble. Michel lleva haciendo esta representación desde el 2013 y asegura que permanecer inmóvil durante todo el partido requiere entrenamiento físico y mental. De hecho, practica durante horas antes de los torneos para poder mantener la misma postura sin rendirse. Su fama llegó a ser tan grande que los propios jugadores pidieron que viajara con la selección al mundial porque creían que su presencia les daba fuerza y motivación. Las cámaras de televisión no dejaban de enfocarlo, las redes sociales se llenaron de memes y millones de personas comenzaron a preguntarse quién era aquel misterioso hombre que parecía una estatua viviente. Sin marcar un solo gol y sin tocar un balón, Michel terminó convirtiéndose en una de las imágenes más inolvidables del mundial. El arquero que se convirtió en el héroe de un país entero. La historia de Vozinha parece un guión de película con tintes de predestinación futbolística. Nació en junio de 1986, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo de México. 40 años después, en un giro poético del destino, ese bebé nacido bajo la sombra de un mundial terminó debutando en la edición más grande de la historia para regalarle a su país el momento deportivo más glorioso de su existencia. Antes del Mundial 2026, muy pocas personas fuera de África sabían quién era, pero bastó un solo partido para que todo cambiara. En el histórico encuentro contra España, Vozinha realizó 7 atajadas espectaculares, muchas de ellas frente a algunos de los mejores delanteros del planeta. Aunque su selección no ganó, fue elegido jugador del partido. Su actuación fue tan impresionante que millones de personas comenzaron a hablar de él, y no solo conquistó la cancha, también conquistó las redes sociales. En cuestión de días, pasó de tener apenas unos miles de seguidores a sumar cientos de miles. De repente, aficionados de todo el mundo querían conocer al hombre que estaba defendiendo la portería de una pequeña nación africana con tanta pasión. Sin embargo, el momento más emotivo llegó días después del partido. Entre lágrimas, Vozinha confesó que su madre no había podido viajar al mundial porque no consiguió la visa a tiempo. Aún así, le dedicó su actuación y aseguró que todo el esfuerzo había valido la pena porque estaba representando a cada persona de Cabo Verde. Pero la historia no terminó ahí. En octavos de final, Cabo Verde estuvo a punto de eliminar a Argentina en uno de los partidos más emocionantes del torneo. Aunque finalmente cayeron por 3-2, el héroe caboverdiano volvió a ser una de las grandes figuras del encuentro y terminó convirtiéndose en el símbolo de una selección que sorprendió al mundo entero. Lo más bonito de todo es que Vozinha logró algo que va mucho más allá del fútbol. Al final, su historia enseñó al mundo una lección inolvidable. En el fútbol no hay edades ni fronteras cuando la pasión, el esfuerzo y la determinación se alinean para proteger el sueño de todo un país. Una generación irrepetible que dijo adiós. El Mundial de 2026 no solo coronó a un campeón, también marcó el final de una era. Nos recordó algo que muchos no queríamos aceptar. Hasta las leyendas tienen un último baile. Y es que este torneo fue mucho más que una Copa del Mundo. Fue una despedida de una generación que dominó el fútbol durante casi 2 décadas. Todo comenzó en Alemania 2006. Un joven Lionel Messi debutaba con apenas 18 años, mientras un Cristiano Ronaldo de 21 disputaba su primer mundial. Nadie imaginaba que ambos protagonizarían una de las rivalidades deportivas más grandes de todos los tiempos. 20 años después, en 2026, los dos disputaron su 6º mundial, igualando un récord histórico que muy pocos futbolistas han alcanzado, pero no fueron los únicos en decir adiós. Luka Modric, con 40 años, cerró una carrera mundialista increíble después de llevar a Croacia a una final y a un 3er puesto. Kevin De Bruyne puso punto final a la generación dorada de Bélgica. Robert Lewandowski se despidió como el máximo goleador de la historia de Polonia. Neymar jugó probablemente su último mundial como máximo goleador histórico de Brasil, y porteros legendarios como Manuel Neuer y Guillermo Ochoa demostraron que la experiencia puede competir de tú a tú con la juventud. Lo curioso es que muchos de estos futbolistas llevan tanto tiempo en la élite que algunos de los jugadores que enfrentaron en este mundial ni siquiera habían nacido cuando ellos debutaron como profesionales.
Imagínate compartir la cancha con alguien que veía tus partidos cuando todavía iba a la escuela. Entre todos acumularon cientos de partidos internacionales, miles de goles, asistencias, decenas de títulos y millones de aficionados alrededor del planeta. Inspiraron a una generación completa y cambiaron para siempre la forma de entender el fútbol. Pero como ocurre en toda gran historia, cada capítulo tiene un final. El Mundial de 2026 no solo nos dejó nuevos héroes como Lamine Yamal, Endrick o otras jóvenes figuras que comienzan a escribir su propia historia, también cerró definitivamente el libro de quienes marcaron una época irrepetible, porque el fútbol siempre encuentra nuevas estrellas, pero las leyendas solo aparecen una vez por generación. El espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo. Por primera vez en los 96 años de la historia de la Copa del Mundo, la FIFA organizó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, un momento que millones de personas jamás pensaron ver en el deporte más popular del planeta. Pero aquí viene lo más curioso, mucha gente pensó que iban a montar un escenario gigante sobre el césped, como ocurre en el fútbol americano. Sin embargo, eso habría sido un desastre para el terreno del juego, así que los organizadores idearon una solución muy ingeniosa. Instalaron el escenario de una estructura elevada dentro del estadio sin tocar el campo, permitiendo que el espectáculo durara apenas 11 minutos y que el partido continuara sin retrasos. Para lograr la hazaña sin destruir el campo de juego, la ingeniería del espectáculo desplegó funciones fascinantes. La estructura del escenario no se arrastró ni usó ruedas de carga pesada tradicionales. Se desplazó sobre plataformas con neumáticos de presión ultra baja diseñados para maquinaria agrícola de precisión, distribuyendo el peso de tal manera que ejercían menos presión sobre el césped que el pie de un jugador corriendo. Toda la iluminación, el sonido y la transmisión se conectaron mediante sistemas inalámbricos de ultra baja latencia e infraestructuras aéreas suspendidas desde el techo del estadio. El encargado de diseñar este histórico evento fue Chris Martin, el vocalista de Coldplay, quien reunió a artistas de diferentes continentes para representar el carácter global del mundial. En el escenario aparecieron Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Burna Boy, mientras miles de luces, pantallas y efectos especiales transformaban el estadio en un auténtico concierto. Y hubo un detalle que casi nadie notó: el espectáculo no fue solo para entretener, también buscaba recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, un proyecto destinado a apoyar programas de educación y oportunidades deportivas para niños de todo el mundo. Incluso se anunció que parte de la recaudación de las entradas ayudaría a financiar esta iniciativa. Con más de 2.000 millones de personas en vivo siguiendo la transmisión, la actuación se convirtió al instante en el evento musical más visto de la historia de la televisión, superando cualquier récord previo del Super Bowl. Sea cual sea tu opinión, una cosa es indiscutible: el Mundial del 2026 abrió una nueva etapa en la historia del fútbol. Lo que durante casi un siglo parecía imposible terminó ocurriendo en la final más vista del planeta. Y así llegamos al final de un mundial que nos recordó por qué el fútbol es mucho más que un deporte. En solo unas semanas vimos goles imposibles, sorpresas increíbles, nuevas estrellas, despedidas que nos hicieron llorar y millones de personas unidas por una misma pasión, sin importar el idioma, la bandera o el lugar donde nacieron. La Copa Mundial de 2026 nos enseñó que los gigantes pueden caer, que los equipos pequeños pueden hacer historia y que a veces un arquero desconocido, un aficionado disfrazado o un simple remo vikingo pueden convertirse en los verdaderos protagonistas del torneo, porque al final los trofeos terminan en una vitrina, los récords algún día se rompen y las leyendas se retiran, pero las historias que vivimos juntos quedan para siempre en nuestra memoria. Y antes de despedirnos, queremos saber tu opinión. ¿Cuál fue el momento más inolvidable del Mundial 2026? El gol que te hizo saltar del sofá, la sorpresa que nadie esperaba, el héroe inesperado o la despedida de una leyenda. Escríbelo en los comentarios, porque las mejores historias del fútbol también se cuentan entre aficionados.
Y bueno, Amarus, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí, ya que como yo, de seguro amas seguir aprendiendo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos con más datos interesantes. Adiós.